¿Qué tal? Buenos días, chicas, ¿cómo les va? Bueno, espero que ya hayan podido reponer fuerzas para iniciar esta segunda etapa de lo que nos quedaría del año. Lamentablemente, bueno, habrá que seguir dando y desarrollando estas clases según esta modalidad virtual, ¿sí? Así que bueno, hemos ido aprendiendo un poco, ¿sí? Un poco de todo, tratando de poder sobrepasarnos a estas dificultades. Y bueno, que va a ser ahora que arrancar ánimo y a continuar nuevamente en este segundo ciclo que nos depara del año. Bien, para que tengan en cuenta, ¿sí? Recuerdan ustedes que en la clase anterior yo había desarrollado un videito donde hacía un esquema para que ustedes tuviesen ordenadamente la carpeta, ¿sí? Yo les había dicho además que tuviesen la carpeta ordenada para que en la clase presencial que pudiese yo tener con ustedes iba a pasar a corregir, pero bueno, lamentablemente no va a poder ser así, entonces ya veremos el modo en el cual podamos corregirla, pero de todas formas ustedes tengan en cuenta que se ha dispuesto, ¿sí? Que se evalúe un examen de forma presencial, ya se va a coordinar, seguramente ya les han dado esta noticia, así que yo les voy a pedir que para su utilidad la carpeta ya la vayan ordenando de acuerdo al esquema de la clase anterior, repito, ¿sí? Entonces, seguramente yo voy a solicitar y les pido a ustedes que me respondan durante esta semana, ¿sí? O lo más pronto posible, así yo puedo ir ordenándome, ¿sí? Para poder dar una clase de forma virtual, ¿sí? A través de esta aplicación, de acuerdo a lo que muchos colegas me han comentado, ¿sí? Sería la más viable o la que mejor se daría en estas circunstancias, ¿sí? Entonces, les pediría a ustedes que si todas están de acuerdo o tienen la posibilidad de poder presenciar, ¿sí? Una clase en forma directa y sería lo más próximo en el cual ustedes puedan verme, ¿sí? Y tener el contacto humano más próximo, ¿sí? Bueno, entonces espero la respuesta y esperemos que ¿sí? Todas puedan participar de esta clase, ¿bien? Los temas a desarrollar que quedarían durante este año son bastante variados, ¿sí? Recuerdan ustedes que el año lo comenzamos hablando acerca de historia mundial, habíamos hablado de geografía de Europa, terminando, habíamos iniciado durante el periodo, ¿sí? Fines de la Primera Guerra Mundial, la situación que se encontraba Europa, y lo terminamos acerca del hecho histórico de la Guerra Fría, ¿sí? Recuerden. De allí nos vinimos hasta la Argentina, donde yo hice una breve introducción, eh, de lo que acontece en sí y de los hechos más importantes de la historia argentina, ¿bien? Y ahora el último tema que habíamos dado era la llegada del radicalismo, recuerdan ustedes, al gobierno, ¿sí? Es decir, esta etapa final de lo que se conoce como la etapa conservadora o liberal argentina y una etapa radical de aquí en adelante. Bien, quedan varios temas por desarrollar, ¿sí? Entre los que se encuentran la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen. Vamos a empezar a hablar de su caída en 1830, de allí en más la etapa de la década infame, es decir, la etapa de la década que abarcaría desde 1930 hasta 1940, ¿bien? Hablaríamos en parte de la presidencia que se dio durante esta etapa, Ortiz Castillo, ¿sí? La revolución de 1943, hablaríamos de la llegada de Perón al poder, ¿sí? Todo el desarrollo de su política, ¿sí? El surgimiento de este nuevo movimiento político llamado o que se conoce como peronismo, la revolución libertadora, ¿sí? La presidencia de Aramburu, ¿bien? La etapa del retorno al radicalismo con Frondizi, ¿sí? Ilíada, el nuevo golpe militar llevado adelante por Onganía, ¿bien?
el gobierno de Lanuse, el retorno de Perón, ¿sí? Cámpora, los conflictos de la década del 70, ¿sí? De la guerra antisubversiva, y ver si Dios mediante pudiésemos llegar a la historia o este hecho histórico tan sublime que fue la guerra de Malvinas, ¿sí? Esta etapa en la cual, ¿sí?, la Argentina dignamente vuelve nuevamente a tomar dominio sobre lo que le es propio en esta guerra en 1982. Bien, bueno, entonces no le voy a dejar de tarea durante esta semana, ¿sí?, para que no sea muy de golpe la llegada, ¿sí? Entonces lo que sí les voy a sugerir, entonces, que me avisen, ¿sí?, todas las que puedan participar en la clase de historia. No va a ser la próxima clase, seguramente, a fin de que tengamos una etapa ya de poder ir programando una clase presencial. Entonces voy a ver si durante esa clase podemos llegar a atender consultas, sugerencias, o que tengan la posibilidad del mejor modo, digamos, de ir estructurándonos de aquí en adelante. Bien, entonces espero su respuesta, estoy atento a las sugerencias. Entonces quedaría porque ustedes me confirmen lo de la clase virtual, ¿sí? Y que esperemos que podamos sobrellevar este tipo de modalidad y hacerlo del mejor modo posible. Bueno, espero que tengan una linda semana, un buen retorno y que tengan un lindo día. Muchísimas gracias.